Buen día, hermanos. Iniciamos otro nuevo día que el Señor nos permite de esta semana y continuamos con el estudio o esta serie de devocionales sobre las preguntas del Señor Jesús. Y esta pregunta para el día de hoy es: ¿quién me ha tocado? Es la pregunta para este devocional. Si bien es una pregunta muy sencilla, quizás tiene un trasfondo bastante interesante en el cual vamos a poder interactuar y vamos a poder profundizar. La historia o el pasaje se encuentra en los evangelios. Este principalmente está tomado de Lucas 8, versículo 40, y es cuando el Señor estaba atravesando el mar de Galilea de una orilla hacia la otra, y cuando estaba llegando hacia la otra orilla se encuentra con una multitud de gente. Mucha gente lo estaba esperando, pero la historia principalmente nos marca que alguien lo estaba esperando. Alguien importante estaba esperando allí también entre la gente. Y era uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Conocemos la historia cuando Jairo le va a decir al Señor que su hija estaba muy enferma. Otro evangelio dice que su hija ya estaba muerta y que vaya a posar su mano para que despertara. Conocemos la historia y es entonces que el Señor decide ir a la casa de Jairo. Y en el trayecto mucha gente había que lo estaba apretando, que se empechaban unos a otros. Había poco espacio seguramente al recorrer las calles hasta llegar a la casa de Jairo, y a la multitud. Mucho recordaba cuando fue el evento del Mundial, tanta gente unida en un mismo sentido. También no se podía caminar, era de estar pidiendo permiso, pasar. Me imaginaba una situación similar. Entonces uno, al estar en una situación así, es muy difícil ver quién te empujó, o quién te pasó a llevar, o quién te pidió permiso y a través del ruido no se pudo escuchar. Y es muy difícil ir notando con claridad sobre con quiénes vamos chocando para ir avanzando hacia un lugar. Fue entonces que la historia nos cuenta, ahora sí, el capítulo 8, verso 42, porque dice: porque Jairo tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una historia muy conocida. Previamente siempre por ahí se enfoca más en el milagro que el Señor hizo en la vida de Jairo, pero también la Biblia nos cuenta y nos enseña acerca de esta mujer. Muchas veces nosotros, y esto es una pregunta, ¿cómo nos estamos acercando al Señor? Si bien muchas veces uno se acerca y parece que se acerca, pero no recibe lo que el Señor en verdad nos quiere dar. Esta mujer por fe se acercó, sabiendo que con tan solo tocar el borde, ni siquiera pedirle: Señor, hacer una oración o algo, simplemente con esa acción de fe, con tocar el borde de su manto, ella sabía que iba a ser sanada. Entonces muchas veces vamos al Señor, pero a veces nuestra fe puede estar un poco flaqueada. Puede ser que nuestra fe no esté puesta al 100 en lo que le estamos pidiendo al Señor, y quizás seamos como esas personas que, acercándose, no éramos distinguidos, no nos estamos acercando con la fe necesaria que la que el Señor pide de nosotros. Sin embargo, yo creo que el Señor sabía que esta situación iba a pasar. Y por eso tampoco pasó desapercibido. Porque como Pedro le dijo: pero Señor, estamos en el medio de una multitud, ¿cómo saber quién fue que te ha tocado? Sin embargo, fue un acercamiento diferente. Pero la pregunta principal de este devocional es: ¿cómo nos estamos acercando a Dios? Muchas veces, como esta mujer, hace 12 años, bastante tiempo, venía padeciendo una enfermedad. Y si bien buscó la solución,
humanamente no se la pudieron dar. Ahora bien, nosotros como hermanos, como hijos de Dios, seguramente en la vida vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tratar de resolver cosas y muchas veces no vamos a encontrar prontamente la salida o la solución. Y muchas veces nos vamos a estar acercando al Señor, pero quizás en la angustia de la situación, quizás haya otras emociones implicadas, no nos estén dejando ver con claridad que el Señor es la única persona que entiende nuestro corazón. Es la única persona que sabe y comprende cómo nos sentimos contra las circunstancias que vamos llevando en nuestra vida. Él también nos invita a que nos acerquemos confiadamente a Él, porque muchas veces uno se acerca orando y pidiéndole, pero quizás pasamos a ser como esta multitud que estando cerca de Él, simplemente estaba. No fue como esta mujer que acercándose con fe, sabiendo que el Señor iba a ser sanada, con tan solo tocar el borde de su manto. Y a su vez también, el Señor seguramente sabía que esta situación iba a pasar en el trayecto hacia la casa de Jairo. Conocía que una persona se iba a acercar y entonces, cuando esta mujer vio que no había pasado desapercibida, vino, dice, y esto me llamó la atención, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y podemos ver en ella una actitud de reverencia hacia el Señor y también no ocultó lo que le estaba pasando, sino que se lo expresó al pueblo. Y cómo ella, al instante, fue sanada con tan solo tocar el borde de su manto. Es una linda historia, se puede abarcar mucho, se pueden sacar muchas reflexiones, pero en este devocional y en el día de hoy quisiera compartirles y llevarte también quizás al pensamiento es, muchas veces en la vida vamos a tener situaciones en las que vamos a buscar solucionarlas, pero muchas veces simplemente basta con acercarnos con fe al Señor. Podemos recurrir a miles de opciones, pero como dijo el Señor a esta mujer hacia el final de esta situación, dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque el Señor también supo con el corazón que se acercó a esta mujer. Y es la invitación en este día, que si hay alguna situación, algo que esté sucediendo en la vida de cada uno de ustedes, es que nos acerquemos al Señor, que es quien nos conoce verdaderamente, sabe cómo está nuestro corazón y sabe que quizás buscamos solucionar las cosas, pero simplemente hay que descansar en Él y acercarnos confiadamente. Sin embargo, la historia continúa y se acercan en ese tumulto de gente diciéndole a Jairo que su hija había fallecido. Continuadamente, un poco más en esta situación, el Señor le dice: no temas, cree solamente. Como la fe de esta mujer se había manifestado hacia unos instantes, por ello también pensaba Jairo, tuvo la posibilidad de ver esa situación, de que el Señor tenía poder, incluso hasta resucitar a los muertos o levantar a las personas que estaban durmiendo. Queridos hermanos, una vez más, la reflexión de este día es cómo te estás acercando al Señor. Te estás acercando de una manera que simplemente pasa a ser como la multitud que está presente pero no cerca, o como esta mujer que se acercó confiadamente y con fe sabiendo de que el Señor iba a tener su respuesta e iba a ser sanada. ¿Cómo te estás acercando al Señor? ¿Confiadamente o te estás acercando y pasamos a ser como una multitud? Es una pregunta personal también que se desprende de esta enseñanza, espero haber sido claro, y siempre busquemos al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, porque Él conoce nuestro corazón mejor que nadie. Y si hay algo que tengamos que resolver, pidámosle al Señor sabiduría y entendimiento para poderlo solucionar. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día.